Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Alfice y como ustedes saben, lo que se pretende en este, que es su programa, es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con la inteligencia artificial, los derechos humanos que se tienen que ver en torno a esta inteligencia artificial y también la ética en base a este mismo planteamiento. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de la inteligencia artificial, un tema que muchos queremos saber, muchos estamos preocupados, otros estamos ocupados. Y bueno, para ello he invitado a dos titanes del derecho que nos acompañan aquí en el programa, dos grandes amigos de un servidor y que son gente muy capaz, muy brillante, a los cuales yo los tengo en una alta esfera de quisiera ser como ellos, como tal, ¿no? Bienvenidos aquí al programa. Primeramente aquí, mi lado derecho, tengo aquí al doctor Sergio Muñoz Asensio. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias. Bueno. De igual forma nos acompaña el doctor Valentín Ugalde. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias. Gracias al auditorio. Yo podría estar diciendo mucho acerca de sus currículums de estas dos personas, pero la verdad es que no sé cuándo duerman porque han tenido tantas cosas, que son catedráticos, doctores, maestros, licenciados en Derecho, empresarios, consultores, miembros del Poder Judicial, en todo caso aquí al doctor Valentín Ugalde. Pero bueno, yo quisiera mejor entrar de lleno al programa porque siento que nos va a faltar un poquito de tiempo para poder platicar todo el tema que hoy nos ocupa. Y pues bueno, sí quisiera ver si aquí el doctor Sergio Muñoz nos puede dar pues un preámbulo, primero para ver esta parte de qué es esto de la inteligencia artificial y bueno, obviamente la parte legal de los derechos humanos que se aplicaría a la inteligencia artificial. No sé si nos puede... Bueno, de entrada hay que tomar en cuenta que la ciencia ficción ya no es ficción. Ese es el primer punto que tenemos que platicar. Nos ha rebasado todo lo que vemos en películas, leímos en novelas como la de Asimov, como películas de Robot, que es de su novela más o menos basada. Volver al futuro también es una gran película, ¿no? Matrix. Es una trilogía que maneja mucho también cuándo llega la inteligencia artificial a manejar realmente al ser humano. Con todo ello también pensar en cómo lo ha tomado ya la legislación a nivel mundial y si ya hay algo al respecto. Que lo hay, es muy poco. Tenemos un ejemplo en la legislación en Europa, en la que se empezó a manejar la relación de la inteligencia artificial con la ética. Bien. Ahora, yo digo, obviamente sé que aquí el doctor Valentín Ugalde es un súper conocedor de los derechos humanos, pero ya tenemos que ahorita empezar a legislar totalmente acerca de esto de inteligencia artificial cuando siento que, o por lo menos yo veo que no hemos llegado al punto medular de el contacto totalmente con las máquinas, los robots, los androides y todo esto. ¿O estamos haciéndolo de forma preventiva o ya hay que entrarles de una vez de lleno para que no nos vayan a agarrar ahí con los dedos en la puerta, digamos? Sí, bueno, es un fenómeno global.
mundial, ¿sí? Internacional. Entonces, tenemos que ir a la par con las naciones que van a la cabeza. Si nosotros el tema de moda, digamos, legal, hay que llevarlo a cabo. Sí, o sea, como el tema de la inteligencia artificial, o el avance de robótica, como se le puede conocer en otros países, ¿no? Es un tema mundial. En consecuencia, debemos ir a la par con las demás naciones para que no nos veamos en una laguna jurídica o rebasados. Okay. Sí, no, porque en cualquier momento ese alcance tecnológico puede llegar a nuestro país. Entonces, es una tendencia mundial. Es una tendencia mundial, exactamente, es una tendencia mundial. Así como el uso de los sistemas de cómputo es una tendencia mundial, ¿sí? Con las variantes de sus actualizaciones y programas nuevos. Bueno, nosotros no estamos descartados, a lo mejor nos llegan con retraso, pero nos llegan. El avance tecnológico nos llega, entonces debemos estar preparados para ese momento para evitar que las lagunas jurídicas favorezcan intereses contrarios al ser humano o contrarios a nuestro país. Bien. Doctor, no sé si quiera platicar un poquito también de, pues, ¿cómo normo esta parte de la inteligencia artificial? Porque yo no sé si sí podemos ponerles normas, ¿no? O las normas son para los seres humanos y en cuanto al desarrollar esta tecnología, o las normas serían para las máquinas. ¿Qué pasaría en esto? Bueno, en el momento las normas serían para el ser humano. Ajá. ¿Cómo controlar al programador para que los mecanismos o los robots o las máquinas en general que el ser humano las programe de tal manera que no se vaya fuera de lo ético, no se vaya fuera de los derechos humanos? Cómo respetar la vida, la máquina tiene que respetar la vida, cómo respetar el medio ambiente, que tiene que hacerlo la máquina. O sea, la máquina no es a la que le vamos a dar derechos humanos, por lo menos ahorita. Más adelante ya no sabemos qué pueda llegar a pasar. Claro. Pero actualmente el programador es el que tiene que tener mucho cuidado en que la máquina no se salga de control. Bien. Porque es muy sencillo que una máquina se salga de control. Recordando la obra de Asimov de Yo Robot, él pone 4 características principales para poder normar a los robots. Y son 4 características que son muy lógicas. 1, proteger a los humanos del daño causado por robots, la dignidad humana. 2, respetar el derecho de ser un robot, y el robot tiene que respetar necesariamente a la vida. De ahí se basan las otras 2, que es que el mismo robot no pueda ser programado para lastimar a nadie y que de ninguna manera, por cuestiones de decisión, jamás ir en contra de la vida humana. ¿Esto no está ya implícito en la legislación que ya tenemos realmente? Bueno, desgraciadamente venimos saliendo de un sistema positivista donde nos enseñaron, y todavía se sigue enseñando en las instituciones de educación superior de derecho, que lo que vale es lo que legisla la autoridad, lo que vale es lo que crea el legislador. Sí, eso es lo que venimos arrastrando del positivismo, desgraciadamente. Entonces, si no ponemos algo muy claro y algo entendible, tasable para la población, para la autoridad, difícilmente vamos a encontrar interpretaciones de los derechos humanos, pasando al ámbito iusnaturalista, que puedan beneficiar al ser humano o a nuestro Estado. Estamos actualmente en nuestra sociedad en un conflicto de valores, estamos todavía viendo un combate a la corrupción, discutiendo esos temas, cuando en otros países pues esas cuestiones ya están muy superadas, ¿no? Entonces aquí estamos todavía invirtiendo tiempo en eso. Entonces, si no dejamos algo claro, restringiendo, dando directrices, limitando los perjuicios al ser humano, limitando las circunstancias que nos puedan discriminar, que puedan generar una diferencia de derechos. Por decirlo, inteligencia artificial no nada más vamos a entender que la ejerza una figura antropomorfa metálica, ¿no? O sea, un robot, no necesariamente. Puede ser un conjunto de acumuladores de información, un sistema operativo, ¿sí? O sea, podemos pensar, ¿no? El sistema
para la inscripción de los jóvenes a la educación media superior, por decirlo, la educación básica, ¿no? Bueno, te tienes que meter, ingresar los datos, etcétera. ¿Qué pasa si viene, si la persona que programa ese sistema mete un criterio discriminatorio? Que ya de por sí es discriminatorio, ¿por qué? Porque pues nada más le da un directo acceso a los que tienen computadoras, y si no, pues tienes que irte a rentar una, ¿no? O de determinada demarcación, digamos que eso sí entra en... Exactamente, que programe un criterio discriminatorio. Ya tenemos una violación a un derecho de igualdad, por ejemplo. Pero no lo hace la máquina, lo hace la persona que está dando esos comandos o esas directrices. Exactamente, o sea, hay, como bien dijo el compañero, hay que regular a quién está programando. Y si el sistema tiene fallas, bueno, pues hay que señalar, pues, que desaparezca, que se reprograme dependiendo de la función que sea. No es lo mismo tener un sistema digital para beneficio de la iniciativa privada, para usos privados, que un sistema digital para beneficios sociales o públicos, ¿no? Entonces, ya se debe determinar una legislación, bueno, si desaparece, si se modifica, y las responsabilidades del programador, del sustentador, del financiador de ese programa. Claro. Debe de tener solvencia para, en su caso, reparar un daño. Bien. Todo eso se debe de prever, si no estaríamos, en consecuencia, permitiendo una simulación o una desviación a propósito de incumplimiento a derechos humanos. Entonces, ¿cómo la autoridad va a asegurar que mediante esos sistemas no se provoque una violación a derechos humanos? Por ejemplo, los programas sociales, ¿no? ¿Cómo me aseguras que no puede ser manipulado en beneficio de un grupo? O que no vas a meter un criterio discriminatorio. Volvemos a lo mismo. Ya no nos vayamos a los sistemas de manejo, uso de armas, reprogramación de armas, de defensa, como lo tienen pues Estados Unidos, Rusia, China, ¿verdad? Vámonos a lo que nosotros vivimos día con día. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial básicamente? Bueno, pues hay muchos conceptos. Uno que podríamos decir y que más o menos se asemeja a la película que comentan, bueno, pues es la combinación aleatoria de comandos que causa desórdenes inesperados, ¿no? Claro. Entonces, programas una combinación de comandos con un fin, pero sin embargo, te arroja un resultado dentro de otros esperados, un inesperado, un resultado distinto. Bueno, empieza una inteligencia artificial, por un lado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿La máquina podrá decidir sobre nosotros o solamente los seres humanos podemos decidir sobre los seres humanos? Eso es muy interesante. Vamos a una pausa comercial porque nos está ganando aquí el tiempo y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Justicia para Todos, un tema un tanto álgido, un tema tanto controvertible porque las redes sociales se están poniendo un poquito locas en este sentido. Hay dos preguntas que me llamaron la atención aquí para los dos panelistas, obviamente que se encuentran. Una es en torno a la parte de la responsabilidad de los programadores o de las máquinas. Ponen aquí un ejemplo de una persona, un médico que a lo mejor está operando desde, no sé, Brasil, y que la máquina a lo mejor está en Suiza, están operando una persona, él está con una camarita moviendo cosas y todo, pero hay un error. ¿A quién se le finca? ¿A la máquina que está allá, con las personas que están allá, o a la persona que está operando desde este otro lado del mundo? Esa sería una cuestión, no sé, y no sé si ahí implique la inteligencia artificial o nada más fue el conducto de una máquina para hacerlo posible, porque entiendo que la inteligencia artificial es que la máquina pues puede entender qué es lo que está pasando y todo, pero también entiendo, por otra pregunta que hay inteligencia artificial autónoma que ya toma sus propias decisiones. Entonces, no sé ahí ustedes qué piensan al respecto de estas dos preguntas. Bueno, para poder contestar y ampliar un poco, me gustaría leer
un texto. Adelante. Es de una obra que se llama Vida 3.0 de un físico norteamericano, Max Tegmark. Si lo puedes enseñar a la cámara, por favor. Claro que sí. Sería a esta cámara acá. Exactamente. Esta obra a mí se me ha hecho muy interesante en sus planteamientos, que por un lado puede ser un poco novelado hasta ficción, pero cuando vamos avanzando en la lectura vamos dándonos cuenta de que ya llegamos. Entonces hay un comentario que hace este autor mencionando a Irving Wood, que es otro físico, un matemático británico, que en 1965, estamos hablando de hace 55 años aproximadamente, dice: definimos una máquina ultrainteligente como aquella capaz de superar ampliamente todas las actividades intelectuales de cualquier hombre, por inteligente que éste sea, puesto que el diseño de máquinas es una de esas actividades intelectuales. Una máquina ultrainteligente podría diseñar otras máquinas aún mejores. Se produciría entonces indudablemente una explosión de inteligencia, y la inteligencia del ser humano quedaría muy atrás. Así, la primer máquina ultrainteligente sería lo único que el hombre necesitaría inventar, siempre que la máquina fuese lo bastante dócil para decirnos cómo mantenerla bajo nuestro control. La máquina va a decir cómo mantenerla bajo nuestro control. O sea, va a llegar un momento en que pueda ser así. O sea, que la misma máquina, al momento de que se hace autointeligente o, como lo comentaste, aprendizaje autónomo, pues la máquina va a llegar a un momento en que ella misma pueda decir si nos hace caso o no nos hace caso. Y eso es el problema. En el ejemplo que dabas, que desde lejos se hace una cirugía por medio de inteligencia artificial, ¿y quién es el que comete el error? Pues va a llegar un momento en que la máquina no cometa errores. Ahorita el programador y el operador, hoy. Pero va a llegar un momento en que ya no sea el operador ni el programador y que no sean ni siquiera necesarios. O sea, tú le diste de vida los comandos, los soportes, todo. Pero ya después esta máquina valora todo con inteligencia artificial autónoma y toma sus propias decisiones. Claro, y va a llegar otro momento, no sabemos si ya llegó o no. Hay autores que dicen que aún no llega, otros que nunca va a llegar, otros que en unos 50, 100 años llegará. Hay discusión en ese término. Nosotros podemos platicar que actualmente, o yo se los podría decir, desde lo que he leído y lo que he estudiado, que ya existen muchas cosas de este tipo, que no hay el control total del ser humano. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en drones. Ya hay drones inteligentes. Ya hay drones que saben dónde ir. Ya hay drones que saben dónde atacar con la programación original que se les dio. Y estos drones ya van diferente o van en contra de las mismas ideas de Isaac Asimov de respetar la vida ante todas las cosas. Doctor. Sí, efectivamente, aquí tendríamos que tener en cuenta la ponderación en su caso, ¿sí? Yo insisto, la tecnología para beneficio del ser humano solamente. Siempre va a ser bueno, ¿no? Porque estamos limitados el ser humano a que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos como tal, ¿no? Pero obviamente en toda esa parte, que lo dije muy rápido, tenemos obviamente capacitación, digamos, adquirimos conocimientos, experiencias y llegamos a nuestra etapa, digamos, final con mucha sabiduría dentro de nuestro entorno, lo que vivimos, dentro de nuestras cosas, pero de ahí en fuera, cuando morimos, se va toda esa inteligencia con nosotros. Qué mejor tener una máquina que eso lo pueda ir superando a lo largo de, pues para siempre, digamos, ¿no? Pero si ya empieza a tomar decisiones la máquina, ¿qué tanto podría respetar al ser humano? Que sabemos que el ser humano de principio tiene su lado malo, tienen sus decisiones malas, sus costumbres medio raras en algunas cosas, somos en algunas cosas egoístas, somos
muchas cosas. Tenemos lados flacos, por así decirlo. Pero si esas máquinas observan esa parte y dicen, es que eso está mal, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, debe de haber principios y directrices básicas que son comunes a la humanidad. En este caso, los derechos humanos. Claro. Digo, la máquina puede ejecutar decisiones con base en lo que la programas. ¿Sí? Hoy. Bueno, Hoy. a lo que estamos viviendo, sí. Con base en lo que la programas. Si la estás programando para matar, pues obviamente va a tomar esa opción, Claro. ¿sí? Entonces, por eso comenté antes, la tecnología y los avances, pues al servicio del ser humano, para beneficio del ser humano. Si son en algo nocivos, pues se deben prohibir. Desgraciadamente, aquí las potencias tecnológicas pues desarrollan este tipo de equipos sin ningún freno mundial o interno que se los impida. Claro. Eso es lo que se tiene que avanzar dentro de la Organización Mundial. Sí, es lo que se tiene que homogeneizar, lo que se tiene que prohibir. Si no, bueno, nosotros estaríamos inventando o asegurando nuestra propia destrucción a partir de la creación de este tipo de tecnología, de información, de inteligencia artificial. Insisto, la inteligencia artificial pues se puede medir desde muchas formas. Un proceso de industrialización, un proceso de transformación, tiene parte de su inteligencia. En el momento en que una máquina detecta una falla en la calidad del producto porque lleva una rebaba de metal, lleva 1 gramo de más, etcétera, y da la alerta, pues es un tipo de inteligencia. Esa inteligencia, bueno, pues se ha ido superando y se va a ir superando. En consecuencia, aquí lo que tenemos que asegurar es que no sea en perjuicio del ser humano. O sea, la regla sería que nunca sea en perjuicio del ser humano. Y en consecuencia aquí tendríamos que introducir los valores, pero los valores obviamente que son comunes pues a la humanidad, porque sí, vamos a entrar en peculiaridades de las diferentes religiones o de las diferentes culturas, bueno, sería debatible, pero hay valores que son comunes a la humanidad. Sí, pero principios es que luego son comunes. ambiguas las cosas, ¿no? Porque a lo mejor lo que para un grupo es bueno, para otro grupo a lo mejor no es tan bueno. Exactamente. Eso no sería materia de introducción para la programación. Lo que únicamente se podría programar es, bueno, debería programarse es aquello que es común a la humanidad. Los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos es algo común a la humanidad. Claro. Todos, en todas partes del mundo entendemos que la preservación de la vida es lo correcto y atentar contra la vida es lo incorrecto. Las premisas mayores, digamos, son premisas, que son sí, para todos exactamente. como tal. Se debe asegurar su preservación. Bien. ¿Sí? Vamos a una pausa comercial, regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Justicia para Todos y bueno, escuchamos aquí al doctor Valentín Ugalde. Esa parte, normas tan generales que se le den a las máquinas, a sus protocolos, a su lenguaje informático de cómo entender las cosas, pues son cosas demasiado generales, porque el ser humano, ¿cuántas veces no tiene uno que estar definiendo si para mis intereses personales está bien una cosa, pero a lo mejor voy a perjudicar a alguien más? ¿Cómo podrían descifrar esa parte? Entiendo que aquí el doctor Sergio Muñoz no está de acuerdo mucho con algunas premisas. Sí quisiera escucharlo porque pues esto es importante, que cada quien pueda pensar diferente, es lo que nutre, digamos, obviamente, este tipo de pláticas, ¿no? Como tal. En realidad, el punto del que no es que no esté totalmente de acuerdo. Desde un punto de vista jurídico, pues sí, los derechos humanos, yo diría, es la base que debe de seguir sustentando todo este tipo de creación científica. Pero vayamos a la realidad. Para mí la realidad no lo está llevando a cabo. Intereses económicos, por ejemplo, los intereses en Estados Unidos, que muchos sabemos y muchos hemos leído que ha habido avances científicos que pueden llevar a la humanidad
a tener mejor forma de vida. En lo que son recursos sustentables, contaminantes, vehículos que no tengan que emanar contaminantes. Ya lo hay. Y hay mucho de ello. Hay medicamentos que ya pueden curar diabetes, cáncer y otras enfermedades. Que purifican el agua incluso. Muchas formas de purificar el agua. El agua donde no hay agua, totalmente. Sí. O sea, todo eso se ha oído que existe. Pero ¿por qué no se lleva a cabo? ¿Por qué no se implementa? Por intereses económicos. Claro. Las grandes farmacéuticas, las grandes purificadoras de agua, las llantas, las llantas, los combustibles, el petróleo, son empresas, son consorcios tan grandes que no permiten que la tecnología más actualizada pueda sustituirla. Pero va a tener que pasar, tarde o temprano va a tener que pasar. Y esto también va a hacer que la inteligencia artificial surja con más fuerza y sea la que realmente se está implementando. Porque mucha de ella se tiene guardada porque no le permiten salir adelante o no la financian. O no es el momento en cuanto a edad se refiere o de tiempo se refiere y saldrá más adelante. Puede ser, aunque yo creo que ya debería de salir. El problema, y es donde podemos tener mucha diferencia, es que el ser humano no la va a poder controlar. Ese es lo que yo veo en un futuro. ¿No va a poder controlar que la inteligencia artificial? Sí, porque va a ser autónoma, ya no nos va a necesitar. Y la inteligencia artificial es perfecta en su final. Por más patrones que tú le pongas. Va a llegar un momento en que los patrones humanos para la máquina sean imperfectos. Y van a buscar la manera de perfeccionarlos aún en contra del mismo ser humano. Doctor Valentino, ¿usted qué piensa? Bueno, invariablemente los regionalismos y los intereses económicos, los intereses geopolíticos influyen en todos los aspectos. Nosotros recordemos básicamente que México ciertamente incluso continúa limitado por los tratados de Bucareli que nos impiden desarrollar tecnología. Tenemos que depender del exterior en los protocolos, no propiamente en el tratado, en los protocolos. Y eso padecemos sus consecuencias ahorita porque pues dependemos de las actualizaciones tecnológicas que vienen del exterior. Wow. Sí, no tenemos... Pero nada más las usamos, pero no desarrollamos. Sí, las usamos, las aplicamos, pero no las inventamos, no las perfeccionamos, no las desarrollamos. Ahí tenemos una primer barrera. Pero bueno, ya de las que nos llegan, necesitamos tener regulada su aplicación en todos los aspectos, ¿sí? No podemos dejar lagunas, tenemos que ir a la par del concierto internacional. Ahora, sí, efectivamente, la realidad es una, pero no porque la realidad sea así, se le va a imponer a lo que debe ser. Lo que debe ser es que esa tecnología tiene que ser con usos benéficos para el ser humano. Que le estén utilizando con fines militares, que le estén utilizando para cuestiones de destrucción masiva, para cuestiones de destrucción masiva, eso no tiene que ser. Que se esté dosificando para el que sí puede adquirir nanotecnología médica, cibertecnología médica, etcétera. Bueno, debe de estar al alcance de la mayoría de los que se pueda. Si no sigue siendo clasista, es una cuestión discriminatoria. Esta parte de que todos tenemos derecho a trabajar, pero entre más se va desarrollando, digamos, los medios informáticos y toda esta parte de la industria, pues menos necesitan el trabajo del ser humano. Es que entonces ahí tendríamos nosotros que señalar una ponderación, okay, o un concurso de normas, ¿no? ¿A quién le vas a dar el trabajo? ¿Al ser humano o implementar la automatización total o semiparcial o semitotal? Pero bueno, la segunda me va a dar 100 veces o 1000 veces lo que me produzca el otro. Pero ¿qué es lo que nos interesa? ¿Satisfacer las necesidades integrales del ser humano o únicamente obtener rendimientos económicos? Porque si lo que nos interesa es satisfacer las necesidades del ser humano y en la medida que estén satisfechas la sociedad va a estar feliz, ¿sí? Entonces, pues lo que debo de procurar primero es satisfacer las fuentes de trabajo que requiere el ser humano. Los excedentes... ¿Qué crees tú que piense los grandes consorcios económicos? No, claro que no piensan así. Pues es que precisamente es el punto, ¿no? Sí, claro que no piensan así, eso invariablemente. Y también las grandes farmacéuticas, si tuvieran los laboratorios, si tuvieran un interés
legítimo con la sociedad, pusieran los medicamentos al precio poquito más del precio que se les está dando. Pero nos hemos enterado de que hay hasta un 900, un 1000% de elevación del costo del producto de cuando sale del laboratorio a cuánto se le vende, a cuando se le vende al usuario, sí, al consumidor. Claro. Entonces digo, pero sin embargo, ¿qué pasa? Yo lo produzco, soy el único que lo produce, me lo tienes que comprar o te mueres, o sigues con tu padecimiento. Ahora, ¿qué pasa? Perdón que lo interrumpa, doctor, nada más, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, desarrollo tanto la tecnología, la inteligencia artificial y todo, que pues podemos estar sentados viendo la tele todo el tiempo y de todos modos sigue llegando los productos como una especie de comunismo perfecto, porque nos van a llegar de comer, nos van a capacitar, educación, traslado, todo. Pues bueno, sería algo muy pero bueno. sin embargo hay alguien, o debe de haber quién o quienes pongan en marcha todo ese sistema automatizado. Uh-huh. Por lo menos debe de haber esa mano de obra y esa inteligencia que arme y que ponga en marcha y que programe ese sistema automatizado. Uh-huh. Hasta que no se cree algo similar, la máquina va a estar a expensas de lo que ordene y haga el ser humano. Porque la comida, por ejemplo, si la pueden desarrollar, no sé, un jitomate chiquito, lo pueden hacer muy grande con tecnología, con, no sé, hormonas, cosas y demás, pues vas a satisfacer a lo mejor el apetito de muchas más personas. Cosa que ya se hace. Sí, que ya se hace, pero digo, o sea, yo estoy pensando ya en la gran Mazorcas escala. grandísimas, calabazas gigantes, eso ya se hace. En la gran escala, si se lograra eso, normalmente el ser humano lo que hacía era sembrar o estar en la ganadería o cultivando por esa satisfacción como tal. Pero si ya no lo tienes... Pretendiendo mantener un equilibrio. Exactamente. Del ser humano con la naturaleza, con su entorno. Sí, ahora, paréntesis rápidamente porque no es el tema. Que ya se hace, bueno, sí se hace, pero sin embargo, con esas modificaciones genéticas... Se gana dinero. Sí, se gana dinero, pero lo que se corre en riesgo por los transgénicos, que serían las modificaciones genéticas, sí, es que las especies autóctonas, las especies silvestres, se van perdiendo, van siendo superadas o dominadas por el gen de los transgénicos. Así es. A tal suerte que no vamos a tener una diversidad alimentaria posteriormente y que tampoco sabemos hoy en día cómo esos transgénicos van a afectar la salud del ser humano porque no llevamos el tiempo suficiente consumiéndolos para saber cuáles son sus estragos. Claro. Cerrando el paréntesis, regresando a nuestro tema, yo os insisto, la cuestión particular de cada país con su geopolítica, de los países dominantes, de cada sector industrial, ¿sí? Las grandes transnacionales, que son las que invierten las grandes cantidades de dinero para este tipo de investigaciones, bueno, van a ver por sus intereses económicos, pero debemos recordar que todo conocimiento debe ser en beneficio de la humanidad, ¿sí? Se debe compartir el conocimiento, se debe otorgar sus beneficios, ¿sí? No podemos hablar de que sea totalmente correcto lo que están haciendo cuando sus avances tecnológicos, médicos, biológicos, los están reservando para el mejor postor o los están reservando hasta que se agote la producción que se tiene de un modelo que va a quedar obsoleto para sacar el nuevo. Sí, o ver cuántos enfermos mueren en lo que se me agota la producción de un medicamento para posteriormente sacar el nuevo. Es que eso es indebido. Eso es antiético, como lo menciona el doctor. La ética para esto de la inteligencia artificial se va a traducir siempre en un aspecto económico. Lamentablemente así es. ¿Cómo regularlo? Hoy se podría regular por medio de leyes que ya vayan más al fondo en lo que es la ética y la inteligencia artificial. Tiene que verse maneras. No es fácil que los países lo acepten. Y ese también es uno de los puntos. México es un país que está totalmente atrasado en ese tipo de asuntos. Usamos la tecnología, pero no desarrollamos, no vemos. Usamos la tecnología que nos llega de fuera. Bailamos al son que nos pongan, y con 5, 10, 15, hasta 20 años de retraso. De retraso. Así es. Todavía nos estamos comenzando a acercar un poco más, pero todavía estamos 15 años atrás. Claro. Ve a Japón a ver cómo está la situación en ese país. En Estados Unidos. El dueño de Tesla se tuvo que ir a vivir ya a China porque la normatividad de Estados Unidos
le estaba poniendo ciertos candados que son válidos totalmente, o sea, por lo mismo que estamos platicando, y dijo, no, yo quiero un lugar donde no me pongan candados, y se fue a China y ahí está desarrollando. Es que es un ejemplo el dueño de Tesla. Otro ejemplo es el de Google. Claro. Son personas que yo pienso que tienen más allá contemplado el control. Se va a oír exagerado, pero el control del planeta. Claro. Ya lo tienen manejado. No sé si hasta dividido. O va encaminado a hacia allá. Controlar. Y no, o sea, también Bill Gates, que diga que es un gran samaritano. Es cuestiones económicas. Él estará ayudando. Se traduce todo siempre en lo económico. Y eso va a poder. No poder de que puedan hacerlo, sino al poder mundial. Al poder controlar Claro. en un futuro a la humanidad. Controlarlo por medio. Ya lo están controlando con de la Facebook y inteligencia Google y con todo Sí, esto. en Google ya saben, tú googleas varias veces y el mismo sistema sabe qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres, y si además tienes Facebook, tienes Twitter, tienes WhatsApp, te están controlando. Si por un lado te les fuiste, por el otro lo complementan. Exacto, digamos. o sea, hasta en tus preferencias políticas ya saben qué es lo que te van a poner en Google si pones algo para buscar. Te van llevando hacia allá. Y si no le conviene al resto del mundo, o a este grupo, o a esta gente poderosa, que tú vayas hacia el comunismo en vez de hacia el capitalismo, te van dirigiendo. O viceversa. Les conviene que en el país de junto haya un conflicto social y ponen a cierta persona habiendo manejado las redes sociales, lo van a hacer porque es conveniente. Y no estoy hablando de Y ya sabes quién. Sí, No, eso es la alineación psicológica Es social. es una alineación. Psicológica social, claro. Exactamente. Y hacia allá eso es lo que puede estar pasando. ¿Y por qué las encuestas te llevan hacia alguien? Eso también lo están manejando máquinas. Manejan las variables, o sea, qué es lo que le gusta en ese momento histórico determinado a la mayoría y qué son los conceptos, ideas que rechaza. Y por ahí generan la campaña de prestigio, de desprestigio, Así es. sesgando el voto. Así Pues es es. la lucha del lodo, digamos. Vamos a una pausa comercial, volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Justicia para Todos y bueno, pues se nos está acabando aquí el tiempo del programa, pero yo sí les pediría aquí a los dos titanes que nos acompañaron el día de hoy algunas conclusiones en torno al tema, sobre todo aplicado a la parte legal, ¿no? Los derechos humanos y la ética en torno a la inteligencia artificial. No sé si gustan. Sí, bueno, insisto, se debe prever un grupo de trabajo, un comité de trabajo desde las instancias legislativas, también las ejecutivas, para efecto de que se vaya integrando, se vaya previendo la normatividad oportuna para este tipo de situaciones que se nos presenten en nuestro país. No podemos dejar ese vacío legal, porque tan simple y sencillamente cuando a un productor, a un desarrollador, no le convenga estar en su país de origen, por ejemplo, por las restricciones o por las obligaciones que pueda tener, pues se va a venir a nuestro país a hacer lo que su voluntad le dé, ¿no? Entonces, no podemos permitir ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque mientras no nos perjudique, no sea nocivo para nuestro país, para la sociedad humana, para nuestra sociedad, pues va a estar bien, pero el problema va a estar cuando pueda o cause algún perjuicio. Debemos estar prevenidos. Ahorita en México, ¿qué tal está en esa parte? Pues yo insisto que estamos en proceso de aprendizaje, en proceso de estudio. A esa parte. No hemos asimilado, esa circunstancia ni dimensionado sus consecuencias. Bien. Por favor, doctor. En lo que es los instrumentos jurídicos que nos pueden llevar hacia una legislación más ética en respecto a la inteligencia artificial, se tiene que tomar muy en cuenta las normas de responsabilidad civil. Bueno, esto estamos hablando hoy, en el momento, en un futuro pues se irán viendo otras situaciones, pero las normas de responsabilidad civil, la regulación de la seguridad y de las conductas
de las máquinas realizadas por sus programadores, tomar muy en cuenta los sistemas de protección social a los trabajadores que pueden ser desplazados o utilizados para trabajo con inteligencia artificial, en automotrices, en empacadoras, en diferentes lugares donde se está sustituyendo la mano humana por manos mecánicas. La privacidad y la protección de datos personales también es muy importante que se tome en cuenta en la legislación que vea sobre la ética de la inteligencia artificial. Y obviamente todo esto nos va a llevar a la protección de los derechos humanos de el ser humano en general con respecto a lo que se vaya creando de inteligencia artificial. Entonces, que no vaya en contra de ello. Importantísimo también la propiedad intelectual, que se maneja propiedad intelectual, pero se tiene que empezar a manejar la propiedad intelectual más regulada hacia la creación de programas y de inteligencia artificial. Con todo esto, pues llego a la conclusión de que estamos en pañales en México en el sentido de legislación que pueda protegernos de la programación y la creación de inteligencia artificial, y se tiene que empezar a legislar sobre ello. Pues ya tenemos que agarrar el toro por los cuernos, porque Pues sí. si no nos van a agarrar fuera de base, digamos. Exactamente. Bien, pues lamentablemente se ha agotado el tiempo de este programa, no el tema, porque el tema pues es como una embarradita primero, ¿no? Ahorita de este tema, porque vamos a ir viendo cómo se va desarrollando a lo largo de, no sé si meses, años, semanas o algo, ¿no? Pero vamos a estar muy revisando, digamos, totalmente lo que se vaya desarrollando, y obviamente nos acompañarán en todo ello aquí los grandes titanes que el día de hoy nos acompañan. Bien, pues no me resta más que decirles que si ustedes tienen alguna duda, alguna aclaración, algún comentario, en pantalla aparecen los datos de una firma legal donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos todas esas inquietudes a las personas que el día de hoy nos acompañan aquí en el programa. Si usted desea, digamos, ver nuestras redes sociales, nos encuentran en YouTube bajo el nombre Justicia para Todos. Déjenos, insisto, todo tipo de mensajes, porque eso nos ayuda mucho a que crezca este programa, a que sepamos cuáles son los temas que desean que platiquemos, a quiénes quieren que invitemos, y bueno, eso nos sirve mucho para mejorar en torno a que ustedes sean mejores en cuanto a conocer sus derechos y obligaciones. En Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV, nada más hay que agregar el Justicia para Todos TV al final, con la finalidad de que ustedes revisen todo lo que vamos viendo, haciendo, e insisto, esto es en beneficio de todos ustedes. Bien, pues no me resta más que agradecer obviamente a las personas que el día de hoy Gracias al auditorio. Sí quisiera darles datos, porque me llamó mucho la atención que el doctor Sergio Muñoz Asensio tiene un blog que se llama Diario Fifi, es algo que está muy actualizado el día de hoy, el Diario Fifi. Y bueno, pues de verdad les pido que se suscriban todos a este Diario Fifi, donde se hacen todo tipo de aportaciones, entiendo que son políticas y comentarios de gran interés. Y bueno, pueden encontrar aquí al doctor Sergio Muñoz Asensio en diariofifi@gmail.com, en Twitter @diariofifi, entiendo que es Instagram Diario Fifi, y supongo que Facebook por ahora. Facebook todavía no. Ok, bueno, pues todo eso, busquen al doctor, porque es muy interesante, y busquen este Diario Fifi, porque de verdad hoy tenemos que estar muy enterados de lo que nos está pasando día con día. Bien, pues no me resta más que agradecer a la producción por hacer posible el presente programa, y agradecer a ustedes televidentes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, pidiéndoles que nos sigan y que la próxima semana no se pierdan más de un programa más de Justicia para Todos. Recordándoles nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros no.